para hablar de algunos temas. Gracias, Paul, por estar con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, hay un tema importantísimo que es la celebración del Día Mundial del Agua, que es esta semana, y todo un proyecto para poder manejar este recurso importantísimo. Pero antes, sin duda, hay un tema coyuntural que está afectando también al país, y es el tema de las marchas. Quisiera empezar esta entrevista con una entrevista que usted le dio al diario El Universo, si no me equivoco, en el que expresa que el prefecto miente, el prefecto de la SUAY miente cuando dice que la marcha llamada de oposición o por la vida o por el agua fue convocada para esto, cuando en realidad lo que era una marcha para auspiciar una candidatura presidencial. Las evidencias así lo demuestran. Yo entiendo que pueden haber ciertos sectores que se han convocado bajo este concepto que sin duda alguna no tendría ningún tipo de reparo, es decir, creo que nos uniría a todos. Es decir, todos, si es que existiría una convocatoria nacional para marchar por la vida y el agua, estoy seguro que todos lo haríamos, sin ningún tipo de distinción, incluso yo digo ideológica y política. Pero en el caso de Cuenca, en el caso de la provincia de la SUAY, lamentablemente la mezcla de lo político, de un interés individual, ha sido manifiesto. Es decir, el prefecto ha lanzado ya su candidatura presidencial, por supuesto legítima, pero sin duda alguna eso hace ver o hace entrever de que las marchas no solamente tienen un componente conceptual, ideológico, digamos, de defensa de un tema tan importante como es nuestros recursos naturales, la vida, sino que tiene altos componentes políticos, ideológicos y obviamente de intereses particulares, con lo cual yo creo que este tipo de movilizaciones pueden estar en duda sobre todo su legitimidad. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho en Cuenca y la SUAY? Fundamentalmente contrastar, es decir, creemos que el tema del agua, de la vida, una ciudad que ha estado sobre todo vinculada muy de cerca con el tema ambiental. Cuenca es 4 ríos, Cuenca son vertientes, Cuenca es entorno, es ambiente, usted conoce muy bien eso. Evidentemente hay una vocación ambiental muy seria. Entonces lo que hemos hecho es contrastar. Creemos que el agua y la vida, el ambiente, no solo se defiende con palabras, con marchas, con manifestaciones, sino se lo defiende con hechos. Sin duda, usted como alcalde de Cuenca, una ciudad que hasta hace muy poco, y me refiero hasta hace muy poco me refiero a las últimas votaciones que ha habido, la convocatoria al sufragio por parte de este gobierno, Cuenca ha demostrado ser en su mayoría ideológicamente socia de Alianza País. Cuenca ha tenido muchísimas caras que han apoyado este gobierno. Pero no es menos cierto que esta movilización, independientemente de lo que usted diga, que puede servir de plataforma para una candidatura, 2 o 3 o 4 o varias, porque así pasa. Yo recuerdo que Rafael Correa también apareció, luego de ser ministro, en la manifestación contra el gobierno Gutiérrez. Por lo tanto, no habría que, no digo que usted lo haga, pero no habría por qué satanizar una movilización de estas para transformarla en plataforma. Pero más allá de esta plataforma, hay sin duda una resistencia o un malestar en un grupo importante del país y básicamente también en la provincia de la SUAY y Cuenca, ¿o no? Mire, yo creo que eso hay que analizarlo con un poco más de detalle. En el caso de Cuenca, recuerde que el apoyo ciudadano ha sido mayoritario en torno a la propuesta de gobierno. Sí, es decir, siempre. En la última consulta popular se nos decía que el resultado iba a ser catastrófico para el gobierno. Y le digo, yo personalmente estuve activamente en la campaña de la consulta popular por convicción y sobre todo por una lealtad política. Creo que en política hay que ser ideológicamente coherentes entre lo que se dice y lo que se hace. Y mire, yo creo que en el caso de la SUAY hay un apoyo mayoritario porque reconocemos cosas positivas que se han hecho en el gobierno. Cuenca se hizo en los últimos 30, 40 años prácticamente sola. Es decir, Cuenca cimentó su desarrollo desde el punto de vista de sus propios esfuerzos. Y recién en este gobierno, por ejemplo, tenemos vías buenas. Es decir, por ejemplo, venir a Guayaquil era casi imposible. Es decir, la cuenca Moyoturo-Naranjal era un desastre. Hoy tenemos una cuenca Moyoturo-Naranjal que nos permite estar en 2 horas 30, 3 horas en la ciudad de Guayaquil. Y eso nos pasa con Loja y eso nos pasa con otros puntos importantes del país. Entonces, mire, yo creo que eso es absolutamente falso, el decir que el gobierno se ha debilitado en la provincia de la SUAY. Y yo diría no solo el gobierno, sino toda la política que se está implementando, no solo desde el gobierno nacional, sino desde el gobierno local. Recuerden que el municipio de Cuenca es el municipio quizás más importante, no solo de la SUAY, digamos, es un municipio muy estructurado, tenemos 8 empresas públicas y nuestro nivel de influencia evidentemente en toda la región es importante y estamos implementando un conjunto de políticas, por ejemplo, en materia de agua, de ambiente, muy importantes, María José. Antes de entrar al agua, que sí, que ya nos toca entrar al tema, entonces me queda la duda de que si es falso de que el gobierno ha bajado su simpatía en Cuenca y en
la provincia de La Suay, la gente que sale a marchar en protesta o simplemente para decir no estoy de acuerdo por este tema o temo que el tema de la minería y del agua afecte mi vida? Entonces, ¿qué son esas personas? Mire, yo decía en la misma entrevista en la que usted ha citado, sería de mi parte un error poder decir y entrar a calificar cuál fue la motivación de cada una de las personas que fue a esta marcha, pero evidentemente muchas de ellas fueron engañadas, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, de los sistemas de agua de varias comunidades que están en torno al Cantón Cuenca, se les aplicó, se les amenazó con una multa para poder llegar a esa marcha. Es decir, bueno, yo digo, son estrategias políticas, porque en toda marcha encontramos funcionarios públicos, amigos, gente que se organiza los buses. Puede ser normal, la pregunta es legítimo. Es decir, yo digo, si una marcha que es convocada por un concepto, por visión, se coherente entre lo que digo y lo que hago. Si yo convoco una marcha y nunca he defendido el medio ambiente, o hace 6 meses yo planteaba la estructuración de una empresa mía para explotar todo el potencial minero que tiene el Cantón Cuenca en 2 o 3 puntos, es incoherente decir que ahora defiendo el agua. Es decir, yo creo que las marchas son legítimas, por supuesto, y muchos de los marchantes realmente estarán convencidos por lo que están marchando, y yo creo que eso hay que rescatar. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto todos están marchando con conciencia de lo que están haciendo? Recuerdo que en el reportaje que sacamos la semana pasada, algunas personas que fueron a apoyar el gobierno le preguntamos para qué venían a Quito. Más de un par nos dijeron, no sabemos. Bueno, entonces, yo creo que de lado y lado hay un manejo de masas, nadie lo desconoce, hay gente contratada por este gobierno para manejar la política y el movimiento de personas. Simplemente yo lo que quería preguntarle, e insisto, si nos tenemos el tiempo, es reconocer si en esencia, como alcalde de Cuenca, ha podido ver alguna especie de decepción en grupos de personas con respecto a la administración de este gobierno. Mire, yo creo que hay seguramente algo de desinformación. Y me parece que es importante que nosotros como organización política, le digo como alcalde, como militante del país, busquemos mecanismos de una interrelación mucho más directa con ciertos sectores que seguramente están siendo sujetos de una serie de acciones de carácter manipuladoras. Entonces me parece que en eso hay que hacer un esfuerzo interno. Uno no puede estar convencido de que todas las cosas están perfectas, es decir, hay muchas cosas por mejorar, pero lo importante es que lo hagamos con pasión, que es una de las motivaciones que nos tiene un proyecto político. Caso contrario no lo haríamos, no estaríamos en esto. Para cerrar este tema, esa gente que está marchando, una, está siendo engañada, dos, está desinformada. No digo en su totalidad. Ojo, no, okay. Yo he dicho que es imposible saber cuál es la motivación de cada una de las personas. Sería injusto y sería inadecuado de mi parte, por decirlo menos. Gracias por tocar ese tema. Bien, ahora tenemos...